Esta es la imagen real de Colombia, grabada desde el cielo. Un video de 5 minutos que dejó al mundo entero en shock. ¿Quién podría imaginar que un solo video podría cambiar toda tu vida? La noche en Camden, Londres, estaba envuelta, como siempre, en su caótica y vibrante energía. Las sirenas de las ambulancias, el murmullo incesante de la gente en los pubs, el olor a comida callejera mezclado con la llovizna fría. Era el paisaje sonoro familiar de Chloe, una creadora de contenido que pasaba sus días editando videos para una agencia de marketing digital y sus noches inmersa en sus propios proyectos en el pequeño estudio de su apartamento. A pesar de estar rodeada por los estímulos de una metrópolis global, últimamente sentía una creciente sequía en el alma, una desconexión con el mundo real. Una de esas noches, un día en el sofá, abrió YouTube sin un propósito claro. Fue entonces cuando un video capturó su atención. El título, Colombia en 8K 60 FPS. La miniatura mostraba una imagen casi real, las luces de Medellín esparcidas por un valle montañoso, brillando como un mar de joyas líquidas. Seguro está supereditado, pensó con cinismo. En el mundo de las redes sociales, exagerar la belleza con filtros y corrección de color era el pan de cada día. Como profesional, conocía todos los trucos. Sin embargo, algo la retuvo. Sus dedos, casi por voluntad propia, presionaron el botón de reproducción. Lo que apareció en la pantalla no era solo una imagen, era una inmersión. Un dron sobrevolando el verde intenso del eje cafetero, tan vivo que casi podía oler el café. Luego, las calles coloniales de Cartagena, con sus balcones repletos de bugambillas de colores imposibles. Y de repente, un plano secuencia en la Comuna 13 de Medellín, donde el arte callejero vibraba con vida en cada muro y los niños jugaban al fútbol con una alegría contagiosa. Cada escena era de una belleza que le cortaba la respiración y, sobre todo, se sentía real. Esto es de verdad, susurró. Su mente se llenó de un torbellino de sorpresa, incredulidad y una emoción que no podía nombrar. Una parte de ella, la editora cínica, intentaba negarlo, es el video, por eso se ve tan perfecto. Pero su corazón decía otra cosa. Cuando se dio cuenta, había visto el video de principio a fin, en completo silencio. Esa noche, Chloe no pudo dormir. Al cerrar los ojos, las imágenes volvían una y otra vez, la vista desde Monserrate en Bogotá, las murallas de Cartagena bañadas por el atardecer, el verde esmeralda de las palmeras de cera en el Valle del Cocora. Quería comprobarlo. Necesitaba saber si esos lugares, esa energía, esa vida, existían de verdad. Antes de que amaneciera, tomó su libreta y escribió una sola palabra, Colombia. No había un plan, no había fechas, pero algo dentro de ella, una fuerza nueva y poderosa, se había puesto en marcha. ¿Será que ese paisaje realmente existe? Desde aquella noche, el video no se le salía de la cabeza. La modernidad de Bogotá, los colores de Guatapé, la calidez que parecía emanar de la gente en las imágenes. Todo parecía un sueño, demasiado hermoso para ser real, casi una fantasía. Para Chloe, nacida y criada en el ordenado y a menudo gris Londres, Latinoamérica era un concepto asociado al caos, al peligro, a las advertencias constantes en las noticias. Seguro que ese video es una trampa para turistas, una versión maquillada de la realidad, se repetía, intentando convencerse a sí misma. Pero en el fondo de su corazón, había una emoción que no podía reprimir, el deseo de creer. Si eso es real, pensaba, si un lugar así existe, entonces me espera una experiencia que podría cambiar mi vida. Esa corazonada la impulsaba. A la mañana siguiente, con la ciudad aún en silencio, abrió su portátil y buscó precios de vuelos. Eran más caros de lo que esperaba, pero usando parte de sus ahorros, era alcanzable. Marcó una fecha tentativa en su calendario y sintió una oleada de emoción. Ese mismo día, durante el almuerzo en la oficina, su colega Ana la encontró con la mirada perdida en la pantalla. «¿Chloe? Llevas un buen rato mirando la nada. ¿Pasa algo?»
Estaba pensando en ir a Colombia, confesó Chloe. Vi un video ayer que no me puedo sacar de la cabeza. Pero... ¿y si llego allá y me decepciono? ¿Y si no es tan seguro como parece? Ana, en lugar de mostrar sorpresa, le sonrió con calidez. Me parece una idea genial. Has estado trabajando sin parar últimamente. Un viaje, incluso si no sale como esperas, siempre deja algo bueno en ti. Y estoy segura de que hay miles de cosas que un video no puede mostrarte. Esa simple frase fue el empujón que Chloe necesitaba. Esa noche, al volver a su apartamento, reservó el vuelo sin dudarlo. En el momento en que hizo clic en confirmar pago, sintió un calor que se expandía lentamente desde su pecho. Impulsivamente, llamó a su mejor amiga, Sofía. Sophie, tienes que escuchar esto. Me voy a Colombia. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Por qué tan de repente? Vi un video. Unos paisajes que no puedo olvidar. Siento que si no voy a verlos con mis propios ojos, me voy a arrepentir toda la vida. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, Sofía dijo, Chloe, creo que ver las cosas por ti misma es lo más importante que puedes hacer. Además, un viaje no es solo sobre los paisajes. Es sobre la cultura que no conoces, sobre descubrir una parte de ti que no sabías que existía. Te aseguro que no te arrepentirás. Sus palabras resonaron en el corazón de Chloe. Para cuando se acostó, la duda se había desvanecido por completo, reemplazada por una creciente expectativa ante lo desconocido. Miró por la ventana las luces parpadeantes de Camden. En su mente, el viaje ya había comenzado. El avión aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá pasadas las 3 de la tarde. Lo primero que Chloe vio desde la ventanilla fue la imponente cordillera de los Andes rodeando la ciudad, una sábana de verde y nubes bajas que le dio la bienvenida. La atmósfera era diferente a la de Heathrow, había una energía vibrante, un ritmo distinto en el aire. Al bajar del avión, el aire fresco de la sabana y un olor a tierra húmeda estimularon sus sentidos. El aeropuerto era moderno, limpio, y la gente caminaba con una calma que la sorprendió. No había la tensión ni el apuro de Londres, el tiempo parecía fluir de otra manera. Tras pasar por inmigración y recoger su maleta, comenzó a moverse por la terminal. Aunque había señalización en inglés, las palabras en español la rodeaban, sonando como una melodía exótica. Se detuvo en una máquina expendedora, desconcertada por los nombres de las bebidas. Con valentía, eligió una botella que decía manzana postobón. Abrió la tapa y dio un sorbo. El sabor dulce y artificialmente rosado era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera probado. Era extraño, pero de alguna manera, reconfortante. Compró un tiquete para un taxi y se dirigió a la ciudad. El trayecto le reveló un paisaje de contrastes, modernos edificios de ladrillo rojo junto a casas humildes, grafitis artísticos cubriendo muros enteros y, por todas partes, un verde intenso que se negaba a ser conquistado por el concreto. ¿Por qué todo es tan vivo?, se preguntó. El caos del tráfico era innegable, pero dentro de él, había un orden no escrito, una danza de carros y motos que fluía con su propia lógica. Los conductores no se gritaban, sonaban sus bocinas en una especie de lenguaje de señas auditivo. Al llegar a su hotel en la zona de Chapinero, dejó sus cosas y, a pesar del cansancio del viaje, decidió salir a explorar. Su primer destino era la vista que la había cautivado en el video, la ciudad desde lo alto de Monserrate. Subió en el teleférico mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Al llegar a la cima, el aire se volvió más frío y puro. Y entonces, la vio. La inmensidad de Bogotá extendiéndose hasta el horizonte, un tapiz de luces que parpadeaban como 1.000.000 de estrellas caídas a la tierra. «¿Es real?», susurró. Era incluso más impresionante que en el video. No era una imagen perfecta, era una ciudad viva, respirando, con sus luces y sus sombras. «Disculpe, ¿me podría tomar una foto?», le preguntó a un hombre que estaba cerca.
Él, un bogotano de unos 50 años, no solo le tomó la foto, sino que se quedó conversando con ella, señalando los barrios, contándole historias de la ciudad con un orgullo palpable. Bienvenida a Colombia, que disfrute mucho su estadía, le dijo al despedirse. Chloe se quedó profundamente conmovida por su amabilidad desinteresada. Mientras descendía de la montaña, con la imagen de la ciudad grabada en su mente, comenzó a sentir que Bogotá era más que un destino turístico, era un lugar con alma, un alma que la estaba invitando a conocerla. Al día siguiente, Chloe voló a Medellín. Su objetivo era el Metrocable, esa maravilla de la ingeniería que había visto en el video, un sistema de transporte que conectaba los barrios más humildes de las laderas con el resto de la ciudad. Para ella, era un símbolo de la transformación de la que tanto había oído hablar. Al llegar a la estación de San Javier, el corazón le latía con fuerza. Se subió a una de las cabinas y, en silencio, comenzó el ascenso. A sus pies, un laberinto de techos de teja y ladrillos se extendía por la montaña. No era la imagen de pobreza que esperaba, sino un tapiz de vida, de color, de comunidad. Veía canchas de fútbol donde los niños jugaban, terrazas donde la gente conversaba, y murales gigantescos que convertían la Comuna 13 en una galería de arte al aire libre. «Qué bacano esto, ¿cierto?», le dijo una joven que compartía la cabina con ella, usando una palabra que Chloe no entendía pero cuyo sentimiento era universal. La joven, que se llamaba Valentina, le explicó que el Metrocable no era solo transporte, era dignidad. Era la prueba de que la ciudad no se había olvidado de ellos. Al bajar, Valentina se ofreció a mostrarle los alrededores. La guió por las famosas escaleras eléctricas al aire libre, contándole la historia de cada mural, la historia de cómo el hip hop y el arte habían salvado a una generación de la violencia. Chloe estaba abrumada. No por el miedo, sino por la resiliencia, por la berraquera de esa gente que había transformado su dolor en belleza. Compró una arepa de queso a una vendedora ambulante que le sonrió con una calidez que le derritió el corazón. El sabor simple y delicioso, el calor en sus manos, la música que sonaba en la calle, todo era una experiencia sensorial que ningún video en 8K podría capturar. Esto es lo que el mundo no ve, pensó. La gente no era un extra en un documental sobre el peligro, eran los protagonistas de una increíble historia de superación. Su viaje continuó hacia el eje cafetero. Se alojó en una finca tradicional, rodeada de un verde tan intenso que dolía los ojos. El aroma del café recién tostado la despertaba por la mañana. Pasó los días caminando entre cafetales, aprendiendo sobre el proceso del grano de la mano de campesinos cuyas manos contaban historias de trabajo y amor por la tierra. «Mire, mija», le dijo don Hernando, el dueño de la finca, «el secreto de un buen café no está en la máquina, está en la gente, en la calidad humana que le ponemos a cada grano». Una tarde, mientras estaba sentada en el porche viendo colibríes revolotear entre las flores, se dio cuenta de que su cinismo se había disuelto. La belleza de Colombia no era una fachada, era el resultado de la fuerza y la calidez de su gente. El «soc colombiano» del que hablaban los extranjeros no era sobre el peligro, era sobre la amabilidad abrumadora, sobre la generosidad de un pueblo que había sufrido mucho pero que nunca había perdido la capacidad de sonreír y abrir sus puertas. En su última noche, de vuelta en Bogotá, sacó su libreta y comenzó a escribir. No eran solo notas de viaje, era el guión de su próximo video. La vista desde Monserrate, el arte de la Comuna 13, el verde del eje cafetero, la sonrisa de la vendedora de arepas, las palabras de don Hernando. Se dio cuenta de que el video 8K que la había traído hasta aquí solo había arañado la superficie. La verdadera Colombia no se podía capturar en alta definición, se tenía que sentir en el corazón. Y ella iba a contar esa historia. La historia de cómo se había equivocado, de cómo el mundo entero había sido engañado, y de cómo encontró la verdad en el país más acogedor de la tierra. Chloe había descubierto el alma de Colombia en sus calles y paisajes. Pero, ¿de qué está hecha esa alma? Para entenderla, a veces hay que mirar a los ojos de su gente, como aprendió un guía turístico sueco, de la manera más inesperada, en la mágica ciudad de Cartagena. Su nombre es Lars Nilsson, un sueco de Estocolmo que,
cansado del frío y la oscuridad escandinava, había encontrado su paraíso personal en el Caribe colombiano. Durante más de 10 años, había trabajado como guía privado, llevando a turistas de todo el mundo por las calles empedradas de la ciudad amurallada. Lars amaba la historia, la arquitectura, pero lo que realmente le fascinaba eran las personas. Al principio, admitía con una sonrisa avergonzada, todos los latinos le parecían iguales, ruidosos, apasionados, un poco caóticos. Pero con el tiempo, su ojo se había agudizado. ¿Y había aprendido a distinguir a los colombianos? No era por el acento, ni por la ropa. Era algo en la mirada. Los turistas de otras partes de Latinoamérica suelen ser más exhibicionistas, explicaba Lars. Quieren la foto perfecta, la fiesta más grande. Los colombianos, en cambio, tienen una forma de disfrutar más serena, más conectada con el lugar. En sus ojos no ves solo alegría, ves una profundidad, una especie de resiliencia cálida, una berraquera tranquila. La experiencia que consolidó esta percepción para siempre ocurrió durante un tour particularmente difícil. Ese día, tenía un grupo mixto, una familia colombiana de Bogotá, los García, y una pareja de turistas estadounidenses adinerados que parecían haber venido a quejarse del mundo. Desde el primer minuto, la pareja no hizo más que protestar, que el sol era muy fuerte, que las calles eran irregulares, que porque la gente local los miraba tanto. Trataban a los vendedores ambulantes con desdén y hablaban en un tono de voz alto y exigente. El ambiente del tour se estaba volviendo tenso y desagradable. El punto de quiebre llegó en la Plaza de Bolívar. Mientras Lars explicaba la historia de la estatua, el hombre estadounidense lo interrumpió bruscamente. ¿Podemos apurar esto? Tengo una reserva en un restaurante caro y no quiero llegar tarde. Esto es bastante aburrido. El aire se congeló. Los otros turistas se sintieron incómodos. Lars, manteniendo su profesionalismo, estaba a punto de responder cuando el señor García, el padre de la familia colombiana, intervino con una calma asombrosa. Disculpe, señor, dijo en un inglés perfecto y con una sonrisa amable. Entiendo que tenga prisa. Pero esta plaza tiene una historia muy importante para nosotros. ¿Qué le parece si, mientras el guía nos cuenta, mi esposa y yo le invitamos a un jugo de corozo bien frío? Es delicioso y lo refrescará. La oferta fue tan inesperada y genuina que el estadounidense se quedó sin palabras. La señora García ya estaba sonriendo y asintiendo. Sí, por favor. Aquí a la vuelta venden el mejor. La historia es más sabrosa con algo fresco. La pareja, desarmada por tal amabilidad, aceptó torpemente. El señor García no solo les compró el jugo, sino que se interesó por su viaje, les preguntó de dónde venían, transformando la tensión en una conversación. Lars observó la escena, maravillado. Los García no estaban siendo serviles, estaban siendo anfitriones. Estaban, con una elegancia natural, enseñándole a un extraño cómo disfrutar de su país. Habían sacrificado su propio tiempo y atención para salvar la experiencia de todos. Era la calidad humana en su máxima expresión. Al final del tour, la pareja estadounidense se despidió con una actitud completamente diferente, incluso agradecida. Cuando se fueron, Lars se acercó a la familia García para agradecerles profundamente. Ustedes salvaron el día, les dijo. La hija de la familia, Sofía, una joven de unos 16 años, se le acercó y le entregó un pequeño objeto. Para que se acuerde de nosotros, dijo con timidez. Era un pequeño dije de filigrana de Mompox, una pieza de plata tejida con una delicadeza increíble. En mi tierra decimos que estos hilos representan las conexiones entre las personas. Gracias por mostrarnos su ciudad con tanto cariño. Lars sostuvo el pequeño dije en su mano. No era un simple regalo, era un símbolo. Esa noche, en su apartamento con vista al mar, recordó la mirada del señor García mientras hablaba con el turista difícil. No había juicio, solo una invitación paciente a conectar. Ahí está, pensó Lars. Esa es la diferencia. No es pasividad,
Es una fuerza tranquila. La fuerza de saber que la amabilidad es más poderosa que cualquier arrogancia. Desde ese día, cuando Lars recibe a un nuevo grupo, busca esa mirada. La mirada que no juzga, que acoge, que comparte. La mirada que lleva el brillo de la filigrana de Mompox y el sabor de un jugo decoroso ofrecido en el momento justo. Esta calidad humana, esta resiliencia que Lars vio en Cartagena, se forja en el fuego de la historia. Y a veces, se necesita a alguien de afuera, alguien que solo ha visto el humo de los titulares de prensa, para apreciar verdaderamente la fuerza de la llama. Esta es la historia de David, un oficial de inmigración estadounidense cuyo mundo estaba a punto de ser puesto de cabeza. David Thompson trabajaba en el Aeropuerto Internacional de Miami, una de las puertas de entrada más concurridas de Estados Unidos. Después de 15 años en el puesto, se había vuelto un experto en leer a las personas, o al menos eso creía. Su trabajo consistía en dudar. Cada pasaporte, cada respuesta, cada gesto era analizado bajo un microscopio de sospecha. Y con los años, la sospecha se había convertido en un cinismo que lo carcomía por dentro. Para él, los pasaportes latinoamericanos, especialmente los colombianos, venían con una bandera roja predeterminada. En su mente, moldeada por series de televisión y reportajes de noticias de los años 90, la palabra Colombia era sinónimo de problemas. Un día, mientras el flujo de pasajeros parecía interminable, un pasaporte azul oscuro aterrizó en su mostrador. «Buenas tardes», dijo una voz con un acento familiar. David levantó la vista y se encontró con un rostro que lo transportó 20 años atrás. Traje elegante, una sonrisa segura, pero los mismos ojos amables que recordaba. «No puede ser». «Santiago», balbuceó David. El hombre sonrió ampliamente. «David. Parce, sabía que eras tú. No has cambiado nada, solo te ves más serio». Santiago Vargas había sido un estudiante de intercambio de Medellín que la familia de David había acogido durante un verano, cuando ambos eran adolescentes. Habían conectado de inmediato, no a través del fútbol o de las diferencias culturales, sino a través de la música. Pasaron ese verano en el garaje de David, escuchando a Nirvana y Pearl Jam, mientras Santiago le enseñaba los himnos del rock en español de Aterciopelados y Kraken. 20 años después, el joven rockero era un exitoso empresario tecnológico de Medellín, visitando Miami para una conferencia. «¿Qué haces esta noche?», preguntó Santiago. «¿Te apetece una cerveza y ponernos al día?». David, rompiendo su propia regla de no socializar con los clientes, aceptó sin dudar. Esa noche, en un bar de Wynwood, el abismo de 20 años desapareció. Hablaron de música, de sus vidas. David le confesó su cinismo, como su trabajo lo había agriado. «Para mí, todo el que viene de tu país es un sospechoso hasta que se demuestre lo contrario», admitió con pesar. Santiago no se ofendió. Lo escuchó con paciencia y luego le habló de otra Colombia. No la de Pablo Escobar, sino la de la resiliencia. Le habló de los años más oscuros del conflicto armado, no desde la perspectiva de la violencia, sino desde la de la comunidad. «Parce, la gente cree que sobrevivimos por ser berracos y duros», le explicó Santiago. «Pero la verdad es que sobrevivimos porque nos cuidamos los unos a los otros. En mi barrio, cuando había balaceras, la vecina de al lado abría su puerta para que te refugiaras. Compartíamos lo poco que teníamos. La música y el arte no eran un pasatiempo, eran nuestra forma de gritar que estábamos vivos y que no nos íbamos a dejar vencer». Le habló de la Comuna 13, no como un lugar peligroso, sino como el epicentro de una revolución artística que había reemplazado las balas con botes de spray y los fusiles con micrófonos. Las palabras de Santiago eran un antídoto directo al veneno de los estereotipos que David había consumido durante años. Unos meses después, David tomó sus vacaciones y, por primera vez, voló hacia el sur. Santiago lo recibió en Medellín. Lo que David encontró no fue una ciudad sitiada, sino una metrópolis vibrante, innovadora y llena de vida. Se subió al Metrocable y vio con sus propios ojos la transformación de la que Santiago le había hablado. Conoció a la familia de su amigo,
gente cálida y generosa que lo trató como a un hijo. Lo llevaron a un partido de fútbol, comió bandeja paisa hasta casi reventar y bailó salsa aunque sus pies se negaban a cooperar. Pero el momento que realmente lo cambió fue una visita a un pequeño pueblo en las montañas de Antioquia. Mientras caminaban por la plaza, vieron a un anciano tropezar y dejar caer su mercado. En un instante, sin que nadie dijera una palabra, 3 o 4 personas, extraños entre sí, corrieron a ayudarlo. Recogieron las frutas, le ayudaron a levantarse, se aseguraron de que estuviera bien. No esperaban nada a cambio. Era un reflejo, un instinto comunitario. David se quedó mirando la escena, y por primera vez en muchos años, sintió que se le quitaba un peso del pecho. Entendió que la berraquera de la que hablaba Santiago no era solo dureza, era una inmensa capacidad de empatía forjada en la adversidad. Cuando David regresó a su puesto en Miami, algo en él había cambiado. Seguía siendo un oficial de inmigración, pero su mirada ya no era la de un juez, sino la de alguien que intentaba comprender. Un día, una joven colombiana nerviosa llegó a su mostrador. Su visa estaba en orden, pero el sistema requería una segunda revisión. La joven se puso pálida de miedo. En lugar de tratarla con la fría distancia de siempre, David la miró a los ojos y le dijo en un español torpe: tranquila. Todo va a estar bien. Medellín es una ciudad muy bacana, ¿no? La cara de la chica se iluminó con una sonrisa de alivio. En ese pequeño gesto de humanidad, David sintió que finalmente estaba haciendo bien su trabajo. Ya no veía un pasaporte, veía una persona. Y entendió que la verdadera frontera no estaba en el aeropuerto, sino en su propia mente. David vio la verdad de Colombia en su gente. Pero esta verdad no es solo una anécdota, no es solo un sentimiento. Es una realidad que se refleja en datos fríos y duros, datos que, desde el otro lado del mundo, están desconcertando a los expertos y reescribiendo la narrativa sobre la migración. Nos trasladamos a Madrid, España. En las oficinas de un prestigioso centro de estudios sociales, un equipo de sociólogos acaba de publicar un informe que está causando revuelo en toda Europa. El estudio analiza las tasas de criminalidad y la integración social de las diferentes comunidades de inmigrantes en España durante la última década. Los resultados son, en su mayoría, predecibles, hasta que llegan a un grupo en particular, los colombianos. La estadística es impactante. La diáspora colombiana, a pesar de enfrentar barreras y estereotipos, presenta una de las tasas de criminalidad más bajas y uno de los índices de emprendimiento más altos entre todas las comunidades migrantes no europeas. El informe se vuelve viral. Los titulares de los periódicos preguntan: ¿cuál es el secreto de los colombianos? En un canal de YouTube de debate social, similar a este, el presentador lanza la pregunta con un tono dramático: el mundo los asociaba con el narcotráfico, pero las cifras cuentan una historia completamente diferente. Una historia de trabajo duro, resiliencia y éxito contra todo pronóstico. ¿Cómo es posible? Los expertos empiezan a opinar. La doctora Elena Fernández, una socióloga especializada en migraciones, argumenta: no podemos atribuirlo solo a la educación formal. Lo que vemos aquí es un capital cultural muy poderoso. Los colombianos llegan con una mentalidad de rebusque, una increíble capacidad para encontrar oportunidades donde otros solo ven problemas. No esperan a que les den un trabajo, lo crean. Es una forma de berraquera aplicada a la economía. Otro experto, un antropólogo llamado Javier Soto, señala los fuertes lazos comunitarios. A diferencia de otras culturas más individualistas, los colombianos recrean sus redes de apoyo donde quiera que van. Un colombiano que llega a Madrid no llega solo, llega a una red de primos, amigos y conocidos que lo ayudan a establecerse. Se apoyan mutuamente, comparten información, abren negocios juntos. Esa calidad humana y ese sentido de comunidad actúan como un colchón que previene la exclusión social que a menudo conduce a la delincuencia. Por supuesto, el informe también genera debate y presenta matices. Se señala que muchos colombianos que emigraron a España en las últimas décadas eran profesionales y de clase media, huyendo de la inestabilidad de su país,
un perfil diferente al de los refugiados económicos de otras naciones. Pero incluso teniendo en cuenta esa variable, los números seguían siendo excepcionalmente positivos. El informe contrasta directamente la imagen negativa perpetuada por los medios con la realidad de una comunidad vibrante y trabajadora. La conclusión del estudio es poderosa: la cultura colombiana, con su énfasis en la familia, la resiliencia y una inagotable capacidad de trabajo, proporciona a sus migrantes herramientas únicas para tener éxito en el extranjero. No es que no enfrenten dificultades, racismo o prejuicios, es que están culturalmente equipados para superarlos. El informe termina con una frase que resuena en toda Europa: quizás, en lugar de estigmatizar, deberíamos empezar a aprender de la increíble capacidad de integración y progreso del pueblo colombiano. El dato frío y estadístico se había convertido en un testimonio del espíritu inquebrantable de una nación. Este espíritu de comunidad, de triunfar contra todo pronóstico. ¿De dónde nace? La respuesta, increíblemente, podría encontrarse en la forma en que Colombia cría a sus hijos. Una socióloga británica se topó con una escena cotidiana que cambiaría por completo todo lo que creía saber sobre el riesgo, la confianza y el tejido de una sociedad. La doctora Evelyn Reed, una socióloga de la Universidad de Londres especializada en seguridad urbana y desarrollo infantil, estaba en Bogotá para una conferencia. Su visión del mundo estaba moldeada por la cultura europea de la sobreprotección, zonas de juego acolchadas, supervisión constante de los padres, un miedo perpetuo al peligro extraño. Para ella, la infancia era un jardín amurallado que debía mantenerse seguro a toda costa. Un domingo por la mañana, su anfitrión colombiano la invitó a conocer una de las instituciones más famosas de la ciudad, la ciclovía. Evelyn esperaba un simple carril para bicicletas. Lo que encontró la dejó sin aliento. Kilómetros y kilómetros de las principales avenidas de la ciudad, normalmente atestadas de tráfico, estaban completamente cerradas a los coches y abiertas a la gente. Cientos de miles de personas, familias enteras, ancianos, jóvenes, caminaban, corrían, patinaban y, por supuesto, montaban en bicicleta. Pero lo que realmente la impactó fue ver a los niños. Niños de apenas 6 o 7 años pedaleando con confianza, a veces adelantándose a sus padres. Grupos de preadolescentes patinando solos, parando en los puestos callejeros para comprar un jugo o una olea. No había una atmósfera de peligro, sino de celebración comunitaria. Eran dueños de la calle. Era una libertad, una autonomía, que ya nunca había visto en los niños de Londres. Su mente académica comenzó a trabajar. ¿Cómo es esto posible?, le preguntó a su anfitrión. Nadie se preocupa de que se pierdan, de que alguien los lastime. Su anfitrión sonrió. Doctora, aquí nos cuidamos entre todos. Si un niño se cae, 10 personas corren a ayudarlo. Si parece perdido, alguien le preguntará si necesita algo. La ciclovía no es solo un espacio físico, es un pacto social. Durante estas horas, la ciudad es de todos, y la responsabilidad de cuidarla también es de todos. Intrigada, Evelyn comenzó a investigar. Descubrió que este fenómeno no se limitaba a la ciclovía. Se fijó en los parques de los barrios, donde los niños jugaban bajo la supervisión colectiva de todos los padres y abuelos presentes. Se enteró de las juntas de acción comunal, organizaciones vecinales que no solo se ocupan de la infraestructura, sino que organizan eventos y mantienen la cohesión social. Descubrió una cultura donde la comunidad no era un concepto abstracto, sino una red viva y palpable. En su investigación, encontró un dato que la dejó atónita. Un estudio local reveló que un altísimo porcentaje de los niños bogotanos iban a la tienda del barrio a ser mandados solos desde una edad muy temprana. No era un programa de televisión como el japonés, Mi primer mandado, era simplemente la vida. La socióloga británica, acostumbrada a un mundo donde tal acto sería considerado negligencia parental, se dio cuenta de su error de perspectiva. No se trataba de dejar a los niños solos, sino de confiarlos a la comunidad. La confianza no era solo entre padres e hijos, sino entre todos los vecinos. Se dio cuenta de que la sociedad occidental,
en su afán por eliminar todo riesgo, había creado niños dependientes y padres ansiosos. Habían reemplazado la confianza comunitaria por la vigilancia individual. En Colombia, en cambio, a pesar de su historia de violencia, o quizás debido a ella, la gente había aprendido que la única forma de sobrevivir y prosperar era juntos. La seguridad no venía de las cámaras o los muros altos, sino de conocer el nombre del vecino, de la señora de la tienda, del señor que vendía las arepas en la esquina. Evelyn volvió a Londres con una nueva tesis. El secreto colombiano no era un sistema o una política, sino una filosofía arraigada, cuidarnos entre todos. Esa filosofía es la que permite a un niño comprar el pan solo, la que impulsa a un extraño a ayudar a un turista en apuros, la que lleva a una familia a desarmar la arrogancia con amabilidad, y la que, en última instancia, construye una diáspora exitosa y resiliente en el extranjero. El mundo había estado mirando a Colombia a través del lente equivocado. Buscaban peligro y encontraron una comunidad inquebrantable. Buscaban debilidad y encontraron una berraquera que transformaba el dolor en arte y la adversidad en oportunidad. Y todo comenzaba con algo tan simple y a la vez tan profundo como confiar en que